Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo video sobre los recursos hídricos en Colombia y hoy estamos con Karen Melissa Ochoa y mi persona, Daniela María Cardona Arias, y hoy aclararemos muchas dudas, algunas amenazas y todo ese tema relacionado con estos dos recursos hídricos y por qué son tan importantes. Bueno, Meli, empecemos. ¿Nos podrías dar, por favor, una breve introducción de este tema? Bueno, Dani, claro que sí. Colombia es un país con gran cantidad de recursos hídricos. Este se caracteriza por ser uno de los 9 países con mayor disponibilidad de agua en el mundo entero. Ahora bien, que un país sea rico en recursos no significa que éste necesariamente haga un uso y un manejo mensurado de ellos. Paradójicamente, en Colombia, el 30% de la población presenta problemas en la gestión de recursos hídricos, ya sea por aguas contaminadas sin tratamiento alguno, por falta de abastecimiento de agua potable o incapacidad de saneamiento en los sistemas de alcantarillado. Esta problemática hídrica está presente en más de 300 municipios en Colombia. Listo, Meli. Y entonces, en su esencia natural, ¿qué son los recursos hídricos? Dani, bueno, los recursos hídricos son todas las fuentes de agua disponibles en la tierra que potencialmente son aprovechados por nosotros los seres humanos para satisfacer nuestras necesidades. Esto incluye tanto el agua superficial como el agua subterránea, así como el agua dulce y el agua salada. Son una parte esencial de los ecosistemas y desempeñan un papel clave en el desarrollo socioeconómico. Dani, Colombia es un país rico en recursos naturales y biodiversidad, privilegiado en cuanto a reservas de agua. En el Día Mundial del Agua, que se conmemora anualmente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible exalta la capacidad hídrica con la que cuenta el país, cuyo rendimiento es 6 veces mayor al promedio mundial y cerca de 3 veces el rendimiento promedio de Latinoamérica. Además, es el país con el 50% de los páramos del mundo. Los principales recursos hídricos en Colombia son sus ríos, sus lagunas y páramos. El río Magdalena es el más largo del país. Es vital para la economía colombiana. Otros ríos importantes incluyen el Cauca, el río Atrato, el Meta. Además, Colombia cuenta con nuestras lagunas y embalses como la Laguna del Cocha y el embalse de Guatapé. Finalmente, los páramos, ecosistemas de altas montañas exclusivas de América del Sur, como esenciales para la regulación del ciclo hídrico del país. Bueno, las fuentes hídricas de Colombia se clasifican en aguas superficiales, que son los ríos, como el río Magdalena, que es el eje fluvial más grande, pues principal del país. El río Cauca, el río Amazonas, que es el más caudaloso del mundo. El río Orinoco, que queda con la frontera con Venezuela. El río Atrato, el río Meta, el río Patía, el río Sinú, el río Putumayo y el río Guaviare. Colombia tiene alrededor de 40 grandes ríos y miles de afluentes. Por otro lado, los lagos y las lagunas, que como mencionamos, la laguna Cocha, que está en Nariño, la laguna de Tota en Boyacá, la laguna de Fuquén en Cundinamarca, las lagunas altoandinas en páramos y volcanes. También están los humedales, que son los sistemas de gran biodiversidad, como humedales de la Sabana de Bogotá, la Ciénaga Grande de Santa Marta, que es uno de los más importantes del país, la Ciénaga del Bajo Magdalena y la Mojana en glaciares y nieves perpetuas ubicados en el nevados y volcanes, que está la Sierra Nevada de Santa Marta, el Nevado del Ruiz, el Nevado del Tolima, el Nevado de Santa Isabel y el Nevado del Cocuy. Este están en retroceso por el cambio climático. Y de las aguas subterráneas están los acuíferos en la Guajira, el Caribe, el Orinoquía y el Amazonía, manantiales y pozos profundos que abastecen poblaciones rurales, aguas atmosféricas, las lluvias y la niebla que se captan en ecosistemas como los páramos esenciales para la regulación hídrica. Las regiones
hidrográficas de Colombia se dividen en 6 grandes cuencas: Amazonas, Orinoco, Magdalena, Caribe, Pacífico y el Catatumbo. Estas cuencas alimentan la mayoría de ríos y ecosistemas acuáticos del país. Listo, Meli. Entonces, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Por qué son importantes todo lo que me estás diciendo? ¿Por qué son importantes estos recursos hídricos y toda la protección de estas fuentes hídricas? Dani, pues para nadie es un secreto que el agua es fundamental para la vida humana, pues sin ella pues no podemos subsistir. La producción de alimentos y energía, el funcionamiento de la industria y para mantener el equilibrio de los ecosistemas y la biodiversidad. Colombia es uno de los países con mayor riqueza hídrica en el mundo, gracias a su ubicación geográfica, a la influencia del clima tropical y a la presencia de ecosistemas como los páramos, los bosques húmedos y las selvas. Los recursos hídricos son indispensables para la vida, el desarrollo y la estabilidad ambiental del país. Por eso hay que tener muy presente el cuidado de estos 3 sistemas. Por ejemplo, la importancia ecológica. Mantienen la diversidad en ecosistemas como ríos, quebradas, ciénagas, humedales y manglares. También regulan el clima y el ciclo hidrológico, previniendo sequías e inundaciones. Los páramos colombianos producen más del 70% del agua del país para su consumo. Permiten la conservación de miles de especies de flora y fauna. También, por otro lado, la importancia de la economía. Colombia depende del agua para sus sectores productivos: la agrícola, la ganadería, la minería, la industria, la pesca, la agricultura, el transporte fluvial. Más del 70% de la energía eléctrica del país proviene de centrales hidroeléctricas. El comercio y el turismo acuático dinamizan las economías regionales. A pesar de la aparente abundancia del agua en Colombia, el Banco Mundial destaca la necesidad de invertir en la gestión sostenible del agua para garantizar la seguridad hídrica a largo plazo y evitar consecuencias socioeconómicas y ambientales de la escasez. Por otro lado está la importancia social. Estas abastecen de agua potable a millones de personas en zonas urbanas y rurales. Son esenciales para la salud, la higiene y la alimentación. Muchas comunidades indígenas y afrodescendientes, también las campesinas, basan su cultura y modo de vida en los ríos. Permiten actividades recreativas y turismo comunitario. Listo, Meli. Pero pues Bueno, Dani, tenemos unas amenazas que pues es claro eh, decirlas en este momento porque son muchas que abusamos contra esos recursos hídricos, por ejemplo. A pesar de que Colombia es uno de los países con mayor disponibilidad de agua en el mundo, enfrenta serios riesgos que afectan sus fuentes hídricas, porque como dato curioso, de acuerdo con el diagnóstico de riesgos asociados al recurso hídrico contenido en la Política Nacional para la Gestión Integral de Recurso Hídrico, nos dicen que corresponde al riesgo por desabastecimiento de agua para el consumo humano, actividades productivas y conservación de ecosistemas, riesgo por sequía y desertificación para las actividades agropecuarias, riesgo por contaminación hídrica para la población y los ecosistemas. Y cuando hablamos de actividades agropecuarias, hablamos también de la ganadería, porque de hecho, aparte de ser una de las que produce más gases de efecto invernadero, hay mucha tala de árboles y deforestación de estos. También es claro decir que afecta a muchas ciudades, porque es que el abastecimiento de agua en las ciudades es muy grande. La salud, porque es que no estamos seguros de que el agua potable que consumimos vaya a durar para siempre, y la economía de un país y la biodiversidad. ¿Y qué estamos afectando pues con eso? O sea, nosotros mismos, ¿qué daño le estamos haciendo a los recursos hídricos? Pues la deforestación y degradación de ecosistemas que para nadie es un secreto que a diario se presentan ese tipo de situaciones, la tala indiscriminada en zonas de páramos, bosques,
altera los ciclos hídricos y reduce la capacidad de las cuencas para almacenar y regular el agua. La contaminación de esas fuentes hídricas, de hecho, como segundo dato curioso, el Ministerio de Ambiente, el 30% de las fuentes de agua en el país están contaminadas por residuos industriales, agrícolas y domésticos. O sea, somos nosotros mismos los que estamos acabando con esos recursos hídricos. También tenemos la mala gestión y falta de infraestructura. Porque decimos que solo el 42,8% de esas aguas residuales son tratadas eh, antes de ser vertidas en los ríos, lo que agrava la contaminación y afecta la disponibilidad del agua potable. Es lógico, porque es que si nos están regalando un agua limpia y nosotros la estamos echando sucia a la misma agua, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Minería ilegal, pues la extracción sin control genera sedimentos y contaminación por mercurio, aunque puede ser una fuente principal de economía de muchas regiones. eh, Cabe aclarar que es mala la minería ilegal. El cambio climático, las alteraciones en los patrones de lluvia y la disminución de los glaciares amenaza el suministro de agua mediano y largo plazo. Y muchas veces le estamos echando la culpa a estos mismos recursos hídricos, pero en realidad esa es la muestra de lo que nosotros hemos dado. Esa es la muestra de los errores que nosotros estamos cometiendo. Ellos simplemente nos están devolviendo estas cosas que nosotros le estamos haciendo. Dani, y haciendo un paréntesis por acá, el Estudio Nacional del Agua ENA 2023 advierte que las macrocuencas del Orinoco y Caribe enfrentarán mayor estrés hídrico y que Magdalena, Amazonas y Pacífico también podrían tener escasez de agua si no se cambian las tendencias de consumo y de gestión. Además, 391 municipios ya presentan riesgos de escasez, principalmente en la costa caribe y en el centro del país. Zonas que aportan la tercera parte del PIB, implicando un alto riesgo para el desarrollo nacional. Bueno, Dani, todo esto es súper interesante. Dani, ¿qué casos de estudios hay en Colombia? Em, Pues hay muchos que demuestran que esa situación en verdad está pasando, pero hay uno en especial, hay varios. Por ejemplo, en el páramo de Santurbán, que es uno de los ecosistemas más estratégicos de Colombia, porque pues este es el que abastece de agua potable más de 2,5 millones de personas en Bucaramanga, en Cúcuta y en 20 municipios de Santander y al norte de Santander. Digamos que este páramo regula el ciclo del agua mediante la captación de la niebla y la lluvia y alberga nacimientos de ríos y fuentes hídricas como el río Suratá, el río Zulia y el río Tonado. O sea, son muy importantes. Digamos que este páramo mantiene una gran biodiversidad con especies únicas adaptadas al clima frío del páramo. O sea, cuando nosotros lo estamos dañando este páramo, nosotros también estamos acabando con la vida de muchas especies que solamente están habitando en ese páramo y que no existen en ninguna parte del planeta, solo hay, y nosotros las estamos acabando. Actúa como sumidero de carbono, ayudando a mitigar el cambio climático, que es obviamente el tratando de controlarlo y nosotros antes subiéndole para que haya más cambio climático. Es horrible. Y es un ecosistema estratégico para la seguridad hídrica en Colombia, claro está. En el páramo podemos encontrar algunas amenazas que son como las amenazas principales, como la minería de oro a gran escala, porque ya que empresas nacionales y extranjeras han buscado extraer oro con químicos como cianuro que contaminan el agua, y pues esto no es bueno, porque es que antes este páramo nos está ayudando a nosotros. Quisiera hacer un paréntesis ahí porque no solo pasa en este páramo, pasa en muchas partes de la región, por ejemplo, en Segovia, Antioquia, donde yo resido. O sea, la principal fuente económica de Segovia es la extracción del oro, o sea, es su principal fuente económica, el comercio también, pero es secundario. Entonces yo como voy le digo al minero, no, tú no vas a seguir siendo minero porque está estipulado que la minería ilegal no da. Entonces tampoco es como ir a atacar a esas personas que ya por cultura hacen estas cosas, sino ir a enseñarles una ética para que ellos aprendan a cómo se debe comportar o cómo se debe extraer el oro sin dañar estas fuentes hídricas. La deforestación y los cambios de uso del suelo.
expansión agrícola y ganadera, como se los había mencionado antes, que es una de las principales fuentes de deforestación, que no, pues, mejor dicho, construcción en zonas de protección, que me parece que es muy malo de las personas, las invasiones, y más en zonas protegidas. Yo sé que no tiene la casa, todo, pero son zonas protegidas. Entonces es como que más el gobierno se encargue de estas situaciones y las autoridades, claro, porque es que no está bien que alguien vaya y obstruya esas zonas de protección porque no está bien. O como algo muy reciente de los cactus de un páramo que están simplemente yendo allá, que es un video muy viral, que están yendo allá solo a tomarse fotos, se lo llevan para las casas y no. El hábitat se deja en el hábitat y el que está quieto se deja quieto. Entonces, no por una simple foto nosotros vamos a acabar con un páramo completo. Y el cambio climático, pues que afecta la disponibilidad del agua por alteraciones de lluvia y temperatura, pues que ese es un tema muy abierto que se puede abordar en otros días. Bueno, algunas de estas de lo que podemos hacer nosotros, o más bien las autoridades, porque uno no tendría control sobre este tema, sería como la prohibición definitiva de la mina en el páramo, que es y muy importante la delimitación clara y técnica del páramo, que no se puede pasar y punto, se acabó el rollo. La restauración y conservación del ecosistema, porque sí está dañadito. Gestión del recurso hídrico, educación y participación social, sigo insistiendo con que de verdad, la ética ambiental está muy inclinada a eso. ¿Por qué? Porque cuando yo hago algo y en verdad lo quiero hacer y en verdad lo hago de corazón, lo hago mejor. Pero cuando yo hago algo porque una autoridad me lo impone, yo cuando esa autoridad no esté, yo no lo voy a hacer. Entonces, pienso que esa ética ambiental se inculca desde los colegios, desde las casas, desde una mamá que le está enseñando a su hijo. Entonces, no es sencillo, la verdad, instalar esa ética, pero sí sé que se puede lograr. Y pues cuidar este páramo de Santurbán es proteger el agua de millones de colombianos hoy en el futuro y pues de nuestras nuevas generaciones. Quisiera decir como conclusión de este caso tan bonito que este páramo de Santurbán es un recurso vital para Colombia, un símbolo de resistencia ambiental, su protección es fundamental para garantizar el agua potable segura, porque es que nosotros no estamos seguros que el agua no va a durar toda la vida, y además el agua potable, porque vemos muchos niños intoxicados, muchas personas intoxicadas por los malos tratos que le damos al agua y nosotros mismos la estamos creando. La biodiversidad de la fauna y la flora, el equilibrio ecológico y la calidad de vida para futuras generaciones. Y pues la protección de este recurso hídrico requiere soluciones integrales desde lo ambiental, lo social y lo institucional y desde todo, desde nuestra casa, poniendo nuestro granito de arena. Meli. Claro que sí, Dani, la verdad es correcto todo lo que tú has dicho anteriormente, porque la protección de las fuentes hídricas está en nuestras manos y es la clave para el bienestar del país y de y de la conservación de su biodiversidad. Y también es vital porque es para garantizar que se disponga de suficiente agua para todos ahora, hoy en día y en el futuro, que es para las futuras generaciones. Bueno, Dani, todo ese tema es súper interesante. Dani, ¿cuáles son las gestiones sostenibles en los recursos hídricos en Colombia? Bueno, pues la gestión sostenible del agua en Colombia implica proteger, conservar y usar de manera responsable los recursos hídricos para garantizar su disponibilidad actual y futura. Bueno, pues eso requiere la participación del Estado, comunidades, empresas, ciudadanía en general. Como le decía antes, todos desde nuestra casa debemos impulsar esta normativa, porque es que no es solo las entidades, sino todos. Bueno, y bajo este consenso se hace necesario trabajar conjuntamente, como lo decía antes, en una gestión integral que permita la conservación de los ecosistemas estratégicos, el mejoramiento de la calidad de vida, la reducción de la contaminación y el fortalecimiento institucional que permita la consolidación de la gobernanza para la gestión integral del recurso hídrico. También quisiera, acá, en ese mismo espacio, hacer énfasis, por ejemplo, en Urabá, que se va y es como... eh, los terrenos llenos de nacimientos de plátano y banano. Y entonces, y saber que la mayoría de Urabá eh, se,
se fundamenta principalmente, se sostiene del agua, de las aguas subterráneas y de los nacimientos de agua, esas bocatomas, y de ellos es la principal fuente de allá, de lo que sea. Ay, no, espérenme, que me va a apagar el computador. Yo recorto. Hágale. Si me apaga, y grabo. Ya. ¡Ah! Entonces, por lejos, yo estaba tan asustada ya. Bueno, vuelve. Y aquí quisiera abrir un espacio para decir sobre un tema que pasa en Urabá, que allá la mayor parte de la población se abastece de los nacimientos de agua y las aguas subterráneas, y es muy importante eso, porque es que no es del acueducto, no es de un río, son de los nacimientos de agua que nosotros no estamos protegiendo, algo tan sencillamente que se puede ver día a día en cualquier región y en cualquier parte, pero nosotros no lo estamos protegiendo, ¿cierto? Por ejemplo, en mi hogar nos abastecemos de un nacimiento de agua y no sabemos cómo protegerlo, no sabemos que hay que sembrar arbolitos, no sabemos que no se puede dejar que el sol le dé mucha luz porque se evapora y ya no sale más agüita. Entonces, eso es lo que pasa. Por ejemplo, muchas personas de la ciudad no saben todo el trabajo que hace una persona para llevarles agua a sus hogares, para llevarle agua que salga que salga de su ducha, que salga para ellos tomar. Entonces es como ese proceso que ellos no conocen, que uno quisiera que ellos conocieran, para que conozcan esa técnica ambiental o ese esfuerzo y sacrificio que hacen todas esas personas para llevarles el agua a ellos. Entonces es un proceso muy bonito, que es bueno, que es bueno saberlo y tenerlo en cuenta, Meli. Es correcto, Dani. Sin embargo, hay muchos factores que amenazan la integridad del agua y de la salud de los ecosistemas acuáticos. Lo que requiere que se haga es como un plan robusto y adaptativo que responda a esas amenazas con políticas efectivas y una ejecución rigorosa, ¿cierto? Bueno, Dani, la verdad es que los recursos hídricos en Colombia, eso es un tema muy extenso y muy interesante, pero nos puede regalar una pequeña conclusión sobre el tema ya para terminar. Sí, Meli, claro. Como conclusión quisiera decir que el agua es vital, pero finita. Como lo dije antes, no es infinita, no es como que nosotros derrochemos y derrochemos y vamos a tener siempre el agua ahí. El agua es finita y si no la aprovechamos se va a acabar y si no la cuidamos se va a acabar y sin agua no vivimos, entonces cuestión de todas. La acción sostenible es indispensable. Los recursos hídricos en Colombia son una riqueza estratégica para la vida, el ambiente, el desarrollo económico, social, ambiental. Y garantizar su cuidado y la gestión sostenible es un compromiso fundamental para proteger el país, para proteger el mundo y asegurar un futuro digno para las próximas generaciones, porque son nuestros hijos los que van a llevar este legado, son nuestros hijos los que van a convivir en este mundo. Y es que la naturaleza misma es la que se está defendiendo por los abusos que nosotros le estamos dando a ella, ella se defiende. Entonces, eso es como todo. Muchas gracias, Mili. Claro, ella reclama lo que es de ella. Bueno, Dani, muchas gracias. A ti, Meli, muchas gracias por compartir este espacio y nos veremos en un próximo video. Y las bibliografías las dejo acá abajo en el